en x0 vale delta. Ajá. Que obviamente es positivo, ¿no? ¿Va? Vamos a ponerle a esta afirmación 1. Entonces, procedemos por contradicción. ¿Okay? Supongamos que Y no es denso en X. ¿Va? Entonces, existe un X0 que pertenece a X mayúscula, pero X0 no está en la cerradura de Y. La cerradura es un subespacio propio entonces, y por lo tanto existe un F también tal que satisface 1. Y esa es la contradicción. Esa es la contradicción porque estamos asumiendo que por contradicción estamos asumiendo que el funcional no es nulo. ¿No? No, perdón. Sí. Estamos asumiendo que tenemos un funcional que se anula sobre Y, ¿ok? Y entonces estamos asumiendo que no es nulo completamente en todo el espacio. Esto me está diciendo lo contrario, ¿no? Me está diciendo, no, ese funcional lineal continuo no es nulo en todo el espacio porque tiene norma de operador distinta de 0. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Va? Entonces, teorema 10. Sea omega contenido en Rn abierto, acotado, y la frontera de omega de clase C1, ¿ok? Y además regular, o conexo al menos. Entonces, ya saben que aunque apliqué todos los resultados para conjuntos conexos, cuando le ponga regular lo único que hacen es aplicar el resultado a cada componente conexa. ¿Va? Entonces, el espacio B, ¿se acuerdan de él? Lo habíamos definido como la cerradura de las funciones de prueba con divergencia nula, pero en la norma H01. Así lo definimos. Bueno, lo que voy a probar aquí es que B son todas las B en H01 de omega a la n tal que su divergencia es 0. ¿Sí? ¿Sale? Jamás demostramos esto, yo no lo definí así. Lo definí como las funciones de prueba con divergencia nula y lo cerrábamos. ¿No? Aquí lo que estoy probando es que exactamente la cerradura pues es exactamente lo que uno piensa que es, ¿no? Okay. Y les recuerdo que donde B fue definido como la cerradura de B elegante, que son todas las U, funciones de prueba, tales que su divergencia es 0. Y esto lo cerramos en la norma de H1 o H01. ¿Sí? Bien. Demostración. ¿Va?
ahí está, demostración. Denotamos como B gorro el lado derecho, ¿no? Lo que queremos probar. Que B está en H01 omega a la N, tal que la divergencia de B es 0. Entonces, lo que queremos probar es que B gorro es B. ¿Okay? Entonces, como B elegante está contenido en B gorro, y B gorro es cerrado en H01, pues inmediatamente tengo una contención, ¿no? Que B debe estar contenido en B gorro, que la cerradura es el cerrado más pequeño que va a contener a este B elegante. Lo único que hay que probar es que B gorro está contenido en B. ¿Ok? Entonces, voy a usar el resultado anterior. Mostraremos que cualquier funcional lineal continuo sobre B gorro que se anula sobre B elegante es nulo. ¿Ok? Es nulo sobre B gorro. Si ese es el caso, eso quiere decir que entonces B elegante es un subespacio denso de B gorro. Y ya habremos acabado, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues sea una F que pertenece a H a la menos 1 de omega, ¿okay?, a la N, intersección el ortogonal de B, de la B elegante. ¿Ok? A la hora de suponer eso, es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Cualquier funcional lineal continuo que se anule sobre B elegante, es lo que digo cuando escribo que F está en el ortogonal, ¿no? Entonces, su espacio, ¿ok?, por el teorema de RAM, tengo que F es un gradiente, ¿no? Es un gradiente para alguna P en L2. ¿Ok? Alguna P en L2 de omega. Entonces, para toda B en B gorro, tengo que F con B
en h a la menos 1, h01 es el gradiente de P con B en h a la menos 1, h01, y esto, por definición de dualidad para este elemento de h a la menos 1, esto es menos P emparejado con la divergencia de B en el producto interno de L2. Y esto vale 0. Por lo tanto, F es 0 sobre todo B borro. Y acabamos. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí, señores. Ahora sí. Recordatorio. El problema de Stokes consiste en encontrar un campo de velocidades en Rn y un campo de presión real, tal que menos la viscosidad laplaciano más el gradiente de P es igual a F en omega. Nu es mayor a 0. La divergencia de U vale 0 en omega y U vale 0 en frontera de omega. Quedamos que esto significaba que no hay ningún tipo de intercambio en el fluido a través de las paredes donde está contenido. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, me está diciendo este fluido está contenido aquí. Nada entra ni sale del recipiente. Este es 1, este es 2 y este es 3. ¿Ok? Asumiendo, más bien la formulación, mejor dicho, asumiendo que U, P y F son suficientemente suaves, e integrando por partes contra B que pertenece a B elegante, obtuvimos que Nu del doble producto interno, que era un producto interno, ¿se acuerdan? Era la contracción de las materias jacobianos de U y B. Esto era igual a F con B en L2, del producto en L2, para toda B en B elegante. ¿Sí? ¿Ok? Por densidad, podríamos establecer esto mismo para toda B en B mayúscula. Es decir, la cerradura de B elegante. Entonces, por densidad, Nu U, B es igual a F, B. No le pongo el 2, pero ya saben que es el producto interno en L2 para toda B en B mayúscula. Esto le ponemos 1. ¿Ok? Como les decía, esto es la contracción de las materias jacobianas. ¿Va? Y el término
gradiente de P con B se iba, porque esto es menos P con divergencia de B, ¿ok? Y esto vale 0, ¿sí? Entonces, con Lax-Milgram aseguramos que existe U, vamos a ponerlo, existe una única U que pertenece a B, ¿ok? Que satisface 1. Si le pedíamos a la F que estuviera en L2 de omega, ¿va? Entonces, por el teorema 10, para el caso de omega regular, tenemos que B se escribe como todos los campos vectoriales en H01 de omega a la n, tal que la divergencia de B es 0. Por lo tanto, tengo que U está en H01 de omega a la n. Es decir, por Lax-Milgram probamos que había una única U en B, pero ahora sí ya sabemos qué regularidad tiene U. Está en H01. Eso nunca lo mostramos. Ahora ya sabemos que U está en H01. ¿Ok? Y no nada más eso. En particular, la traza de U vale 0 y la divergencia de U es nula, porque ya lo caracterizamos así. ¿Ok? ¿Ya vieron de qué servía eso? Ya me dio la regularidad. Ya tengo regularidad para la U. Antes no teníamos nada. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos al principio del problema de Stokes fue nada. Nada más dijimos, existe una única U en B. ¿Quién es B? ¿Existe en dónde? No sabes quién es B. Es la cerradura de un espacio, pero no sabes cómo caracterizarlo. Es hasta ahorita que ya sabemos qué. ¿Ok? Bien. Entonces, por lo tanto, recuperamos condiciones dos y 3. ¿Sale? ¿Ok? Luego, como U está en H01 de omega y la F es de clase L2 en omega, podemos escribir como nu menos laplaciano de U con B en H a la menos 1, H01 igual al emparejamiento de F con B en H a la menos 1, H01. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Aquí está uno. ¿Sí? ¿Va? ¿Cómo? Pues integrando, digamos, integrando por partes, ¿no? El chiste es que ahora sabemos que el gradiente está en L2, el gradiente de U está en L2, ¿va? ¿Eso qué me está diciendo? Pues que el gradiente de U está en H a la menos 1. ¿Sí? Tiene derivada, tiene divergencia, y por lo tanto puedo escribir esto. Ahora sí. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ya casi, lo que estamos probando es prácticamente, casi ya llegamos a que vamos a recuperar la ecuación diferencial, que es algo que no pudimos hacer hace hace varias lecciones. Entonces esto es lo mismo que escribir que menos nu laplaciano de U menos F, B es 0, ¿ok? Esto es en H a la menos 1, H01.
Esto es para toda B en B mayúscula, ¿va? Entonces, por teorema de de Rham, fíjense, el laplaciano es un funcional en h a la menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un funcional en h a la menos 1. Otra vez, la caracterización de h a la menos 1 la tienen que tener en memoria, ¿no? Porque el laplaciano de u es la divergencia del gradiente de u. Ajá. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que se escribe como suma de cosas que están en L2. ¿Sale? Entonces, esto está bien dado. Bueno, esto es para toda B en B mayúscula. Pues entonces ahora sí. Entonces, por teorema de Rham, existe P en L2 de omega tal que menos nu laplaciano de u menos f es igual a menos el gradiente de P. Y ahí está. En sentido distribucional. Recuperamos la ecuación. Es decir, la U y la P satisfacen la ecuación del problema de Stokes. Ahí resolvimos el problema. Ahí está. Ajá. ¿Okay? Y por lo tanto recuperamos el campo de presión. La presión así como la ecuación 1, de hecho. Por lo tanto, 1 es la formulación débil de 1 y 3, ¿ok? Y tiene una única solución U que pertenece a H01 de omega y una P que pertenece a L20 de omega. ¿Por qué? ¿Por qué ahora L20? Porque acuérdense que nunca se determina de manera única. Ajá. Entonces, cuando digo una única solución me refiero a una clase de equivalencia, ¿no? Una P más cualquier constante que quieran. ¿Sale? Tiene una única solución débil. ¿Cómo pasamos de débil a clásico? Ya lo saben, con teoría de regularidad. Y de hecho la teoría de regularidad ya es bastante simple. Ajá. Porque si ustedes dicen, vamos a suponer que la F es suficientemente bien portada en L2, entonces pues realmente esto es como una ecuación elíptica, ¿no? Ya están P y su laplaciano ya están dados. Entonces, por la teoría de regularidad elípticas, suponiendo que F es suficientemente bien portado y los encajes de Sobolev, claro, prueban la existencia de soluciones locales. ¿Va? Entonces, al fin acabamos. ¿Va? Entonces, el chiste, la moraleja de este problema es que ni se dieron cuenta que no habíamos dicho nada para U. Todo este tiempo no dijimos qué regularidad tenía el campo de velocidades. Ajá. Tiene que ser muy buena. Tiene que ser muy buena para que ustedes aseguren que el laplaciano, como lo vieron aquí, en cada, en este caso el laplaciano distribucional, sea un funcional lineal continuo sobre H01. ¿Va? Si están estudiando el problema del milenio, ¿okay? Las ecuaciones de Navier-Stokes incompresibles para un fluido incompresible ideal, no ideal, isotérmico y homogéneo, ese término gradiente de P siempre existe, siempre está. Ajá. Si ustedes integran por partes, ¿okay? Contra funciones de prueba con divergencia nula, ese término siempre se va a ir.
Entonces ustedes pueden probar que existe U, pero el chiste es que tienen que probar que la regularidad de U es suficientemente buena para que le apliquen teorema de RAM. Ahora, el problema del milenio involucra el tiempo, entonces eso tiene que suceder en cada tiempo t. Van a tener emparejamiento en cada t. Entonces, por eso la regularidad, ¿qué es lo que asegura que el laplaciano va a ser un funcional lineal continuo h a la menos 1? Pues que el gradiente tenga las estimaciones adecuadas, tenga la regularidad adecuada. Entonces, por eso es que el problema del milenio no nada más es suficiente estimar U, sino también su gradiente. Se necesitan las dos cosas, tener estimaciones para U y su gradiente. ¿Sale? Bueno, aquí lo dejamos. Gracias.